La ley de Murphy dice que cuando uno se le cae un pan, la mitad obviamente, cae la mantequilla hacia abajo, hacia el suelo. Obvio. Ese y tantos ejemplos más. Bueno, la ley de Murphy en mi caso decía que cuando yo hice el podcast Pelotazo al Vacío, lo escuchaba ni un weón, ni uno. O sea, nunca ni uno, pero muy poco. Entonces decía, ya, ¿por qué tanto esfuerzo de repente sacar buenos entrevistados y más encima ni siquiera tiene beneficio económico? O sea, una mierda, po. Pero pasa la ley de Murphy, que dejé de hacerlo y todas las semanas, si no decir día por medio, me escribía alguien en redes sociales, por Instagram, por Twitter, un mensaje directo, y decía, ¿y el podcast? ¿Y cuándo vuelve? ¿Y cuándo vuelve? Entonces al final no es que no lo escuchara nadie, quizás no se manifestaban, pero lo escuchaban. Entonces eso me motiva a decir de que vuelve Pelotazo al Vacío. Esto comenzó en septiembre del 2021 y es correcto que vuelva ahora en septiembre del 2023. Van a haber entrevistas, van a haber conversaciones, pero la idea es desahogarse un buen rato, de escuchar cuando ustedes están en la casa, porque hay que estar con mucho tiempo libre para escuchar a este weón, porque me imagino que hay cosas más entretenidas, Netflix, salir con la polola, con la segunda polola, la tercera polola, no sé, cada uno ve lo que hace con su vida, pero ya, escuchan el podcast. Entonces, puede ser en el auto, cuando van a dejar a los niños al colegio, cuando los van a buscar camino en la tarde, lo que sea, siempre hay un espacio de 15 minutos, 20 minutos para poder escuchar una reflexión de fútbol, acertada, desacertada, pero que abra el debate, Por ejemplo, en este momento uno dice, ¿qué pasa con la U? ¿Qué pasa con la U? Porque más allá que gane o no, el equipo no calienta a nadie, vienen buenos técnicos, no lo demuestran, los dirigentes dicen que el equipo está bien armado, pero no está bien armado, y todos los años hay un problema en una línea. Decían, la U tiene buena defensa, la U tiene buena delantera, la U tiene buenos volantes. No tiene nada en este momento. Tiene jugadores empeñosos y todo, pero falta afiatarse. Sin duda, uno no ve eso. Entonces el equipo puede ganar un partido, 2 partidos, pero sabes que al siguiente probablemente lo va a perder. Y con decisiones que son ilógicas. Ya lo decía hace una semana. ¿Por qué el equipo pasa de línea de 4 a línea de 3? Y volvió a línea de 4 solo porque Saldivia no estuvo. Porque va a volver a línea de 3. Entonces, inentendible. Y cuando el equipo parecía que ya estaba perdido, vuelve a poner a Asadi con Osorio. ¿Y por qué no lo hizo antes? Nadie sabe. No le gustan. Bueno, ahora como ha perdido todos los partidos, o ha perdido los últimos 4 o 5, quiere ponerlo a los dos juntos, con Leandro Fernández adelante. ¿Por qué no lo hizo antes? Ya, Fernández estaba lesionado, se entiende. Pero los otros dos estaban. ¿Por qué Osorio? ¿Cómo se puede entender que un jugador que no fue mentira, lo quería el Milan, tú lo tienes en la banca? Dos cosas. Primero, si un jugador chileno, el que sea, lo quiere el Milan, tú lo tienes que envolver en paquete de regalo e irlo a dejar en Uber al aeropuerto. Porque es imposible que un equipo como el Milan se fije en un jugador chileno hoy día de la Liga Chilena. La Liga Chilena es pésima, no existe. No existe, o sea, hay que tener libertad para decirlo. Y obviamente algunos no lo pueden decir porque es su producto, lo tienen que defender. Pero a mí me da lo mismo, o sea, hay que decirlo. Peores refuerzos, partidos fome, el VAR es una eternidad cuando revisan la jugada, los árbitros se equivocan más de la cuenta porque en los 90 también se equivocaban, pero ahora es peor. Vemos árbitros muy jóvenes, antes tenían más experiencia porque tenían más tiempo, pero ahora árbitros de inmediato, de 30 años, 35 años, que son más jóvenes que muchos futbolistas, entonces se los come la presión y después los ponen a arbitrar un clásico y los... se cagan, porque obvio la presión es grande. No es que yo diga si para mí sería fácil ponerme adelante de ellos y no. O sea, estar en un superclásico con 30 años y tener a Paredes por un lado y a Herrera por el otro, es complicado. Pero en los 90 tú tenías por un lado a Leo Rodríguez y a Espina, pero el árbitro tenía más edad que ellos, o la misma. Entonces el tipo se paraba al frente y los otros podrían haber jugado en 40 países, podrían haber ganado 3 Copas América, pero tú estabas, te hacías... Eran nombres de peso. Independiente que hayan críticas de que tiraban para un lado, tiraban para otro, Imperatore, Mario Sánchez, más adelante Rubén Selman, Carlos Chandía, más atrás estaba Iván Guerrero, más atrás Gastón Castro, o sea, tipos que tenían experiencia que valía la pena, y tú decías, en un clásico van a cometer errores, pero no por la presión que les metan los jugadores, sino porque se equivocan, y porque en ese tiempo no había VAR, y porque en ese tiempo los asistentes ni siquiera se llamaban así. Poco ayudaban. O ni podían. Entonces, uno dice ahora, 2023, con la cantidad de cámaras que hay, con el VAR y todo, y se siguen equivocando. Entonces, y así tantas cosas. El no controlar la violencia, las entradas caras, la programación como las huevas, porque no puede ser
que pongas un partido de Católica con Unión un viernes a las 4. Eso significa que no te importa nada. Eso y tantas cosas vamos a seguir hablando en Pelotazo al Vacío. El regreso en septiembre de este año.